yo estoy encargada de revisar con ustedes el bloque de inflamación aguda y crónica, el bloque de nutrición y el bloque de sangre. Me van a ver por aquí. Esta micrografía que ven acá fue tomada por mí a través de un microscopio donde representa la línea de investigación que estuvimos desarrollando, que lamentablemente tenemos el laboratorio cerrado, de interacción celular entre el endotelio vascular y el sistema inmune, en particular los linfocitos. Y esto representa a una célula endotelial en contacto con un linfocito de sangre. Estos son células endoteliales aisladas de cordón umbilical y los linfocitos son aislados de sangre humana. Entonces es un modelo bien interesante porque son células humanas, no células de líneas celulares, que también son efectivas para trabajar en el. Entonces, como ya habríamos, esto no me responde, como ya habíamos mencionado, estamos en el bloque de patología general, ¿verdad? Hemos revisado los efectos patogénicos, por ejemplo, de la electricidad, de los agentes químicos, físicos, biológicos, y aquí les traigo algo que no habíamos mencionado, los priones. ¿Recuerdan a los priones? A la enfermedad de las vacas locas. ¿Lo recuerdan? Bueno, la proteína prion es nativa, es una proteína que se encuentra en la membrana, particularmente en tejidos nerviosos, pero si ella sufre de un mal plegamiento de su estructura secundaria, normalmente ella está enriquecida en alfa hélice. Cuando sufre esa alteración en su plegamiento por un error, pasa a lámina beta y eso conduce a una exposición de sitios hidrofóbicos que la hacen resistente a las proteínas, a las catalasas, es decir, a las proteasas, resistente al calor, resistente a los agentes químicos detergentes, y por ello, si uno consume un alimento, por ejemplo, carne derivada de un animal infectado, va a ser contagiado por esta proteína tipo priónica, que además tiene la capacidad autocatalítica de transformar a la proteína nativa en proteína priónica modificada. Entonces es un problema grave. Esto puede ser, el contagio puede provenir de un alimento, de un animal infectado, o en el humano han ocurrido mutaciones vinculadas a el gen PRNP y el fenotipo a que conduce esa mutación se conoce como enfermedad de Kertow-Jacob, el insomnio familiar letal, y en el caso de los primales, la luciferopatía es un enorme volumen. Esta proteína entonces forma agregados amiloides en el tejido nervioso, y de allí la alteración plástica, dramática sobre el sistema nervioso. Entonces, dicho esto, cómo el organismo reacciona ante los distintos agentes agresores, va a reaccionar con lo que denominamos la respuesta o la reacción inflamatoria. ¿De qué se trata la reacción inflamatoria? Entonces, se va a desarrollar en una secuencia de eventos, ¿verdad? Y cuando ese agente agresor, que se localiza en los tejidos extravasculares, en el tejido,
La gente viene arrastrando temas del transporte de membrana y aire desde el primer año. Si no lo aprendes desde el primer año, vas a sufrir todos los años. Están siendo sintetizadas. Cuando hablamos de células y de moléculas, estamos hablando de leucocitos y de proteínas plasmáticas. ¿Qué proteínas plasmáticas se les ocurre a ustedes que van a participar en esa reacción inflamatoria? Las citocinas. Las citocinas. Proteínas C reactivas. Las proteínas C reactivas, proteínas de fase aguda. ¿Y el complemento? Quimiotácticos como complemento. Entonces, tanto la cascada de la coagulación con la generación de las calicreínas y el quininógeno, así como el sistema de complementos, son fundamentales en la respuesta inflamatoria. Entonces, estos leucocitos y estas proteínas van a trabajar juntos para destruir y eliminar ese agente. Eso es importante, esa reacción se controla. Obviamente, si se escapa al control, salimos de inflamación aguda a inflamación crónica. Y si es bien controlada, finaliza y se repara el tejido dañado y no pasa nada. Entonces, bien, dijimos que participan células y moléculas, ¿verdad? Entonces, ese sistema que está participando lo denominamos sistema inmune. Ahora bien, en el paradigma de lo que significa el sistema inmune para el organismo, las primeras teorías que además le valieron el Premio Nobel de Medicina en el año 60 fue la descripción de lo que conocemos como tolerancia inmunológica. Es decir, que los linfocitos aprenden en el timo o en la médula ósea, son B, a discriminar lo propio de lo no propio y a no reaccionar frente a lo propio. Y eso es lo que denominamos tolerancia inmunológica y se aprende incluso en el periodo embrionario. Además, el otro caballero, Medawar, demuestra experimentalmente que si uno se expone a antígenos de forma temprana y consecutiva, se va a ser tolerante a ese antígeno de por vida. Entonces, eso se denominó tolerancia inmunológica y estaba condicionado exclusivamente a los linfocitos T y a los linfocitos B. Bueno, mi corazón, en el auditorio dando clases y en el contenido. Ok, entonces, decía que estaba exclusivo al sistema inmune. ¿Cómo se llama ese sistema inmune? Adaptativo. Adaptativo, ¿verdad? Sí, exclusivo a él. Pero resulta que ya para los años 90, 89-90, el caballero Janaway describe a receptores que son capaces de reconocer patrones. Y esos receptores están en el sistema inmune innato. Entonces, la cosa no era tan exclusiva del sistema adaptativo. ¿Qué pasa? No. Y postula que estos receptores de reconocimiento de patrones son los que condicionan la respuesta adaptativa y que además hay una semi-especificidad en este sistema inmune innato. Pasa, Virgil, con toda confianza. Luego, en los años 90, 94, para ser específico, la dama Polly Maxinger
Y dice, momentito, el sistema inmune no es que está hecho para hacer esto y para reconocer aquello. El sistema inmune está hecho para reconocer el peligro y reaccionar ante el peligro. Y comienza con lo que ella denomina la teoría del peligro. Es decir, que discrimina entre lo que daña y lo que no daña. Y protege la integridad del organismo. Bien, entonces, mira ya. No, me acá. Entonces aquí simplemente para recordarles lo que sería la tolerancia inmunológica, ¿verdad? El aprendizaje de los linfocitos en el timo, y los mala conducta son seleccionados negativamente, ¿verdad? Y los buena conducta pueden salir a la periferia. Y como ven acá, se requiere de una célula presentadora de antígeno para que haya una respuesta de ese sistema adaptativo. Entonces estamos requiriendo del sistema inmune innato. Bien, ¿de qué se trata estos receptores de reconocimiento de patrones? Los patógenos tienen algunas, muestran en su superficie moléculas que no mutan y son entonces el molde para que estos receptores puedan reconocer. Y de allí que ese sistema inmune innato semi-adaptativo es el verdadero guardián, porque reconoce rápidamente y además puede guardar una memoria, entre comillas, para reaccionar mucho más eficazmente la segunda vez. Interesante. Hay que las pobres bacterias. ¿Y cuáles son esos receptores de reconocimiento de patrones? Son estas moleculillas que ven acá en la superficie, es decir, en la membrana de las células del sistema inmune innato, y también presentes en el citosol de este mismo tipo celular. Entonces, estos señores se llaman Toll-like receptors. Ese es su nombre. ¿Saben por qué se llaman Toll-like? No tienen idea. Ok. La Toll es una proteína que se encuentra en la mosca. Cuando los investigadores encontraron que esa proteína estaba mutada, unos investigadores alemanes, cuando vieron la mutación dijeron ¡Toll! En alemán significa increíble, fantástico. Cuando identifican una proteína homóloga en el humano, entonces le dijeron Toll-like, porque se parece a la Toll. Entonces, de allí viene el nombre de Toll-like receptor. Los Toll-like receptor reconoce, por ejemplo, el EBS, reconoce algunos patrones en estos patógenos y es capaz entonces de iniciar una señalización. Ahora, estos receptores, como ven aquí, no solo están en la membrana, sino también en el citosol, y aquí son capaces de reconocer, por ejemplo, RNA viral monocatenario, como ¿en qué tipo de virus? Dengue, polio, virus de la gripe, o bicatenario, doble cadena, como en los rotavirus. Y al reconocer comienza una vía de señalización que conduce al núcleo y aprender al máster de la inflamación, que es el factor de transcripción NF, capa B, no es beta, B. Todo el mundo dice beta, es un error, porque no es beta de griego, es B mayúsculo. NF, capa sí es griego, pero B es B de 1. Entonces,
prende aquí esa transcripción, se generan citocinas proinflamatorias que van entonces a destruir a ese patógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Así verá que esto va funcionando. Y aquí lo vemos con un poquito más de detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Durante ese proceso inflamatorio que se ha reconocido a través de estos receptores, en el citosol se va a ensamblar un complejo de proteínas que llamamos inflamasoma. Ese complejo de proteínas está formado por un receptor de reconocimiento, que es el NLRP, por unas proteínas adaptadoras y por la caspasa 1. Cuando todo eso se ensambla, entonces viene la activación de esta caspasa y la maduración de prointerleuquina 1 beta a interleuquina 1 beta y la síntesis de otros de citocina como interferón alfa, interleuquina 12, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 e interleuquina 8. Esto conduce a que esta célula con este inflamasoma vaya a un proceso que denominamos, como es dentro de la inflamación, lo denominamos piroptosis, a diferencia de la apoptosis, porque esta también es programada, pero con un componente inflamatorio que no ocurre en la apoptosis. Ok, y luego viene Polly Maxinger. Ella dice, mira un momentito, todo está muy bien, pero el tema es no generar moléculas de peligro. El sistema inmune va a responder tanto a patógenos como a daño celular por estrés celular y va a reaccionar ante eso. Esas moléculas las llamamos DAM, como son patrones de peligro y son reconocidas por el sistema inmune. ¿Qué dice ella? Que cualquier daño celular, ¿verdad?, va a generar una alarma con generación de todos estos componentes como proteína de choque agudo, ácido úrico, disminución del ATP, a la exposición de porciones hidrofóbicas de la célula, como fosfatidilcerina que se exponga, por ejemplo, y esto va a llamar a las células presentadoras de antígeno para que activen el sistema inmune y hagan su reparación. Ahora bien, una de las exposiciones brillantes que hizo es que si uno considera esto y uno logra, por ejemplo, impedir que ante un daño celular se activen las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, uno pudiera lograr abrir un tejido, ingresar un riñón trasplantado, cerrar sin que haya reacción ante el órgano trasplantado. Si uno logra bloquear esta célula, porque la lesión va a generar toda esa respuesta y necesito el inmunosupresor. Si se logra, es uno de los postulados de su teoría, eso pudiera tener una relevancia importante en los trasplantes. Entonces, el sistema inmune, en conclusión, reconoce lo propio de lo extraño, sí, es verdad, pero eso no es su función exclusiva. Reacciona ante el peligro, ¿cierto? Discrimina lo no propio, inocuo. Fíjense ustedes, por ejemplo, uno introduce alimento, eso no es propio. Sin embargo, no reaccionamos, a menos de que el alimento esté contaminado, no reaccionamos frente a ese alimento. Tenemos más bacterias
que células en el organismo. Y tampoco reaccionamos contra el microbioma. Entonces allí mientras sea inocuo y no represente peligro, no va a haber una respuesta. Porque esto es extraño, pero no estamos reaccionando. Entonces el sistema protege frente a lo peligroso y tolera lo inocuo, incluso si es extra. Bien, ahora, como lo representa esta lámina allí, si uno se pincha, ¿verdad? Entonces va rápidamente a ocurrir una respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que quiero insistir aquí? Es uno de los mediadores estrella, por decirlo así, de la respuesta inflamatoria, que es, ocurre esto entre los patógenos, ¿verdad? Y enseguida también para vascular y en el tejido hay una cantidad de células que se llaman mastocitos, ¿correcto? Son células centinelas. O células cebadas también les dicen. ¿Qué contienen los mastocitos? Gránulos de histamina. Gránulos de histamina y enseguida liberan esa histamina. ¿Qué va a hacer esa histamina? Por un lado va a ser quimioatrayente, por el otro lado va a provocar vasodilatación. ¿De dónde viene la histamina? ¿Cómo se sintetiza? Entonces, no le dice nada la histidina. Viene del aminoácido histidina por descarboxilación. Quitas el carboxilo y te quedas entonces con una amina biogénica que no solamente tiene un papel en la respuesta inflamatoria, ¿verdad?, sino también en la producción de... ¿En el estómago qué hace? La fisiología. ¿Qué hace en el estómago? Producción de... Correcto. Es neurotransmisor también. Está producida por las células enteropromáfiles. Ok. Bueno, ver que tienen que integrar. Esto es integración. Bien. Allí hablábamos de una amina proveniente de un aminoácido. Y ahora le vamos a dar protagonismo a los ácidos grasos. Entonces, Siempre que pueda dentro de una clase está porque alguno se lleva. representa el inicio, Justo antes de la la clase batalla, de por nosotros. decirlo de alguna manera, y la finalización de la respuesta inflamatoria con su resolución. ¿Qué ocurre? Si aquí hay un daño celular proveniente de estas bacterias van a generar señales químicas. El organismo no solamente examina, sino que rápidamente estos vasos, células endoteliales que están en los vasos sanguíneos, van a producir prostanoides o eicosanoides. ¿Qué son eicosanoides? Son los derivados del ácido araquidónico. Derivados, pero no solamente del ácido araquidónico, porque en los libros dicen la cascada del ácido araquidónico y más nadie, no se meten ni con los omega 3. Y aquí vamos a ver la importancia que tienen los omega 3. Entonces, se generan todos estos componentes, fíjense, estos componentes que van a promover los signos cardinales de la inflamación, como es rubor, calor, tumor y dolor. Los eicosanoides, en este caso, como les voy a explicar más tarde, estos sí son todos derivados del ácido araquidónico y son proinflamatorios. No es que sean malos, sino que
Se requiere que ocurra esto porque si no, no van a llegar las células inmunocompetentes al sitio de la lesión. Entonces se requiere vasoconstricción, digamos, la respuesta está condicionada por una vasoconstricción transitoria mediada por tromboxano A2. Tromboxano A2 y sistémico de autogénesis. Vasodilatación promovida por prostaciclina, prostaglandina D, E1 y E2. Aumento de la permeabilidad promovido por los cysteine leucotrienos y aumento de la adhesión celular y de la quimiotaxis promovida por el leucotrieno B4. Entonces todo esto está siendo sintetizado en medio, lo que se traduce en quimiotaxis de los neutrófilos y producción entonces de las distintas moléculas citotóxicas que van a actuar sobre ese patógeno y que además van entonces a ser fagocitadas y allí va a comenzar todo lo que veremos ya en detalle, conocido como el estallido respiratorio y la muerte celular de esas células que están infectadas por ese patógeno. Ok, eso está ocurriendo aquí de una manera activa. Al mismo tiempo, si la respuesta es adecuada, comienza a prenderse la luz del semáforo, a decir ya hemos matado a todo el que teníamos que matar y vamos a bajar la intensidad de este ataque. ¿Cómo baja la intensidad de este ataque? Hay un cambio de switch en la síntesis de esos mediadores lipídicos. Y ahora, el araquidónico también contribuye aquí, pero fundamentalmente los omega 3. Y el araquidónico va a hacer sustrato para sintetizar unas moléculas que se llaman lipoxinas. Y los omega 3 van a hacer sustrato para la síntesis de moléculas que se llaman resolvinas, proteínas y maresinas. ¿Qué hacen estas moléculas? Detienen, frenan el proceso inflamatorio, conducen a un cambio en el fenotipo de los macrófagos que estaban activos con un gran estallido respiratorio, fagosomas comiéndose ese patógeno, ahora pasan de fenotipo M1 a M2, que es lo que denominamos no floquísimo. Y experto en fagocitar por eferocitosis. No esferocitosis como en la patología sanguínea, sino eferocitosis. Eso significa en latín llevar al sepulcro, llevar a la tumba. Entonces, ellos fagocitan los neutrófilos apoptóticos o piroptóticos y los llevan vía linfática, drenaje linfático, es la limpieza de ese tejido que ahora puede resolverse y regresar a la homeostasis. Si eso no ocurre porque las resolvinas no fueron capaces de disminuir la producción de estos mediadores, la respuesta inflamatoria continúa, se convierte en crónica y puede haber entonces fibrosis o pérdida de función de ese tejido. ¿Estamos? Claro. No se preocupen que esto lo vamos a ver después más en detalle. Este es el panorama
general. Entonces aquí tenemos un balance en lo que serían los ácidos grasos omega 3, omega 6, eicosanoides y eicosanoides, pero resolutivos. Como les digo, a partir del omega 6 del ácido araquidónico, solo tenemos las lipoxinas. A partir de los omega 3 tenemos las resolvinas, las protectinas y las enzimas. Bien, entonces, con ese proceso que acabamos de ver, de inicio del proceso de la respuesta inflamatoria a su resolución, en ese proceso, el señor Celso, médico romano, que nació en la Galia romana, en Narbona, describió lo que nosotros denominamos, lo que él denominó los 4 signos de Celso. ¿Cuáles son? Dolor, calor, enrojecimiento y Dolor, calor, ¿cómo explico el calor? un aumento de la hipertermia localizada por la liberación de vitamina, prostalanina, todo eso. Claro, porque hay mayor flujo de sangre y por supuesto el enrojecimiento. El enrojecimiento por la hidratación. La hinchazón. Migración de las células al sitio de la Es infección. un tipo de edema que se forma. Claro, pero ¿por qué? Por la migración celular. Pero para La que lesión puedan tisular. migrar tiene que haber un aumento en la permeabilidad. Eso, ¿Ves? Entonces las uniones de célula y célula se hacen menos fuertes, más laxas y las proteínas pueden salir por ahí. Entonces sale tanto albúmina como, que yo requiero mucho para la respuesta inflamatoria que se les acabo de decir, sistema de complemento. Entonces, estos son los 4 signos de Celso y el dolor. Este es el señor Aurelius Cornelius Celsus, quien vivió en este momento histórico. Ahora bien, en relación al dolor, las prostaglandinas, bueno, la radiolina también, la voy a dejar de lado, pero las prostaglandinas que las tenemos aquí juegan un papel fundamental. Fíjense que las prostaglandinas, por ejemplo, esta es capaz de activar 2, 3, 4 receptores distintos y cada receptor va a generar una cascada de señalización que termina en cosas distintas, como es aumento del calcio intracelular por activación de la fosfolipasa C, aumento de la PKA por activación del ADN específico o disminución del ADN específico o activación de la PKA y la PKC. Aquí vemos como otras prostaglandinas también van a generar una señalización. Cuando esto está ocurriendo en los nervios, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que disminuye el umbral para el dolor. Se activan los potenciales de acción y aumenta la frecuencia de disparo y de activación. Y eso lo vemos acá. El capítulo de dolor lo van a ver con muy buen detalle con el doctor Trejo. Pero acá insisto en las prostaglandinas. Ven acá, es como en las neuronas del ganglio dorsal tienen receptores para las prostaglandinas capaces de modular estos canales iónicos, receptores metabotrópicos y, por ejemplo, disminuyen el potasio, pero todos los demás se activan. Y esto conduce a liberación de sustancia P, de péptido relacionado con el gen de la calcitonina o del factor neurogénico del cerebro, derivado del cerebro. Y todo esto favorece entonces a la intensidad del dolor. De hecho, muchos de estos componentes, particularmente este, está vinculado a la migraña.
Entonces podemos tener por inflamación, dolor, ¿verdad? Pero al revés también puede ocurrir. Bien, entonces, este papel de los eicosanoides es fundamental. Y aquí estamos viendo los generados a partir del ácido araquidónico a través de vías enzimáticas. La ciclooxigenasa, lipoxigenasa. Bueno, en principio la fosfolipasa 2 es la que rompe el Que quien libera al ácido araquidónico de las membranas celulares, correcto. Y una vez liberado ese ácido araquidónico va a ser sustrato a las enzimas como la ciclooxigenasa, la citocromo P450 epoxigenasa o la lipoxigenasa. Entonces fíjense cómo a partir de este ácido graso se genera leucotrieno B4 que tiene una alta capacidad quimiotáctica. Es un altísimo quimiotáctico y favorece la adhesión celular, es decir, que las células que están circulando se adhieran al endotelio y puedan entonces llegar al tejido. La ciclooxigenasa, por otra parte, va a generar prostaciclina, prostaglandinas D, E y F y a través de esta enzima que se llama tromboxano sintetasa va a generar tromboxano, que es un agregante plaquetario fundamental para el cierre de esas heridas. Entonces, aquí tenemos mediadores que favorecen la vasodilatación, pero también tenemos mediadores como la prostaglandina E2 que va a actuar a nivel del termostato en el hipotálamo y va a resetear ese termostato. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Vamos a generar calor y vamos a hacer fiebre. Eso lo van a ver al final del bloque de inflamación con el doctor Wolfer. Pero el mecanismo es mediado bien pirógenos exógenos, pirógenos endógenos, la prostaglandina E2 y entre otros, y regulación entonces del termostato. ¿Eso me queda por aquí? Ajá. Lo que quería indicarles es que cuando ustedes ven las prostaglandinas, por ejemplo, aquí ven I2 y aquí ven I4, LTB4, ¿correcto? Sí. Y estas serían PGD2, PG puede ser 1 o 2 y 2. ¿Saben qué significa ese subíndice? Es importante que lo sepan. No es fastidiarles la paciencia. ¿Cuál? El subíndice 2 o 4 significa que cuando el ácido araquidónico tiene 4 insaturaciones, cuando es sustrato de la lipoxigenasa, no pierde ninguna de sus insaturaciones, de sus dobles enlaces, los conserva. Y por eso los leucotrienos derivados del ácido araquidónico, todos van a decir 4. Entonces, usted ve un 4 y ve el leucotrieno, ya sabe que es del araquidónico. Pero si ve un 5, viene de la icosa pentanoico, de los omega 3. Porque las reacciones son las mismas, solo que el ácido icosa pentanoico e icosa penta 5 insaturaciones y no las pierde. Lo mismo ocurre bajo la acción de la ciclooxigenasa, pero aquí durante esa ciclooxigenación se pierden 2 dobles enlaces. Como el araquidónico tenía 4, se queda con 2. Pero si hubiese sido el icosapentanoico, entonces tiene 5, le quitas 2, se queda con 3. Y es prostaciclina y 3. Y es importante que ustedes sepan quién es quién. Porque el uso de estos tanto bloqueantes como estimulador de la producción lo usamos, se usa en terapia. Y el de las prostaglandinas también sería el 2.
O sea, ahí en Aquí estamos hablando de las dos, sin embargo, esta puede ser uno, porque puede venir del anterior al araquidónico, que es el diomo gamma linolénico, que tiene 3 en saturación. Pierde 2 y se queda 1. Ok, entonces, ¿estamos claros? Sí. Ok, entonces aquí recopilando la idea, tenemos el inicio del proceso inflamatorio mediado por prostaglandinas, trombosanos y leucotrienos. Lo vemos en rojo acá. Aparecen rápidamente edema y una franca migración de neutrófilos, seguida por los monocitos y macrófagos, que van luego, como ven acá, descendiendo. A medida que progresa la respuesta, hay el cambio de switch de los mediadores, y ahora vamos a mediadores también derivados de los ácidos grasos, pero en este caso son pro-resolutivos, lipoxinas, resolvinas, protectinas, maricinas. A este cuadro, que además favorece que estos monocitos ya no sean flogísticos, sino no flogísticos, a este cuadro agregamos el papel de los microRNA. ¿Quiénes son los microRNA? No se acuerdan, química. Son RNA no codificantes. No codifican para proteínas, pero pueden modular la expresión de genes, tanto desde el punto de vista traduccional como post-traduccional. Pueden apagar o prender. Entonces, aquí actúan como interruptores que apagan genes proinflamatorios y activan genes asociados a la reparación tisular. Y estos están siendo blanco de estudio para enfermedades autoinmunes en particular. ¿Estamos bien? Okay. No se asusten, no se asusten. Yo lo tenemos. No se asusten. Aquí simplemente para recordar entonces los mediadores, uno y dos. Los mediadores pro-resolutivos especializados. Acrónimo SPN. Entonces, vienen del EPA. Como vienen del EPA, tienen 20 átomos de carbono, forman parte de los eicosanoides. Pero acá vienen del DHA, resolvinas de la serie D, del DHA, resolvinas de la serie E, del EPA, y este tiene 22 átomos de carbono. Como tiene 22, ya no se puede llamar eicosa, ¿verdad? Se llama docosa. Entonces, docosanoides, eicosanoides y docosanoides. ¿Vamos aprendiendo bien? Entonces, aquí esto que hacen, favorecen a la generación de macrófagos resolutivos, el cambio de fenotipo M1 a M2 y por este proceso que denominamos eferocitosis. No va, las vías de síntesis, no se las voy a preguntar, pero estas vías de síntesis implican igualmente a la ciclooxigenasa y a las lipoxigenas. ¿Okay? Lo que sí me interesa, y por eso les hice este cuadrito resolutivo, es las acciones. ¿Cómo trabajan las lipoxinas, las resolvinas, las protectinas y las maricinas? Aquí está su origen, de donde provienen, los receptores a donde se acoplan, las funciones clave, entonces inhibir la quimiotaxis y la activación del neutrófilo, estimular la fagocitosis por los macrófagos, reducir la síntesis de proteínas proinflamatorias, disminuir la migración de neutrófilos, desde el conjunto de acciones
que las van a ver que algunas se repiten, no es que son redundantes, sino son sinérgicas. Están trabajando en conjunto para resolver el proceso inflamatorio en tanto de que haya sido efectivamente eliminado ese agente agresor. Entonces, los efectos clínicos potenciales: control de la inflamación, tratamiento del dolor, neuroprotección, en el caso de la proteína, la reparación de heridas. Aquí tienen ilustrado lo que sería la eferocitosis, en donde una célula apoptótica o espiroptosis es reconocida por un macrófago tipo 2 internalizada y va a generar más bien secreción de proteínas pro-resolutivas. Si esto no ocurre, porque la célula se necrosó y va a haber liberación del contenido celular, eso va a activar a ese macrófago y se va a propagar el efecto proinflamatorio. Entonces es fundamental que el proceso ocurra en este sentido. Bueno, retomando esto, tenemos aquí el daño y la respuesta vascular con producción de prostaglandinas, producción de leucotrienos, que son quimiotácticos, permiten que este señor neutrófilo salga del vaso y vaya al tejido. Repare, cambie el switch y se resuelva. Si no se resuelve, caemos en inflamación. Ustedes saben que esto, la corteza de sauce, ¿no? Eso es aspirina. Esa es la forma como en la antigüedad quitaban el dolor. Y aquí el señor Hoffmann, un alemán, aisló, sintetizó la aspirina. La corteza de sauce. Ok, y ahora entonces, esos señores que tanto insistieron como resolutivos, ¿verdad?, del proceso inflamatorio, que va hacia dónde va esto. Va a aumentar la defensa, disminuir el dolor, reparar, regenerar el tejido y también va a ayudar al sistema inmune, tanto los linfocitos T y B. ¿Y cómo lo hace? Así. Al inducir el cambio de fenotipo a N2 antiinflamatorio. En las células dendríticas modulan la maduración y reducen la expresión de moléculas coestimuladoras. En los linfocitos favorecen la expansión de linfocitos T de tipo regulador y no del tipo TH1 que es citotóxico. Las resolvinas estimulan la eliminación de los neutrófilos apoptóticos y reducen la producción de citocinas proinflamatorias. Promueven la migración controlada en células dendríticas y la presentación antigénica eficiente. Mejoran la activación de linfocitos T cooperadores sin inflamación descontrolada. Entonces, como vemos acá, estos mediadores especializados pro-resolutivos van a tener un efecto sobre células críticas del sistema inmune. ¿Ok? No se los voy a leer todo porque es un fastidio leer. Pienso, ahí lo tienen y espero que lo lean ustedes cuando les pase la presentación. Bien, entonces aquí volvemos a los signos cardinales, pero ahora agregamos el quinto signo. Celso describió 4 y Galeno incluyó la pérdida de función o perturbación de la función como de considerar. Entonces, en resumen, digamos que los mediadores de la respuesta metabólica inmune a la infección o daño celular es una artillería bioquímica. En donde estamos, una infección, un daño, un trauma,
una quemadura, una cirugía mayor, va a activar a las células inmunocompetentes y a las células endoteliales para generar una cantidad de moléculas, citocinas, aumento de la expresión de moléculas de adhesión que van a activar tanto al sistema innato y adquirido como al sistema el sistema adaptativo y el sistema innato. Estos mediadores los podemos traducir en citoquinas, eicosanoides, especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, quiminas, que van entonces a llegar al sitio de la lesión y finalmente se va a reparar el tejido. Estos efectos no solamente son locales, sino que también hay efectos sistémicos, como es la producción de fiebre. Y también la generación entonces de proteínas de fase aguda por parte del hígado. En principio, si todo va bien, el patógeno se destruye y se elimina el patógeno, se repara el tejido y lo más importante de todo ese cuento, que queda memoria para un segundo encuentro. Muy bien, continuaremos el lunes.